He decidido hacer este video para contarles un poco algunas cosas que siempre me pregunta todo el mundo y el ABC de lo que es el instrumento ronroco y compararlo un poquitito con lo que es el charango. En realidad creo que voy a hablar del ABC porque es súper vasto, así que lo primero que les voy a contar es la afinación y qué relación tiene con el charango y un poquito con la guitarra también. Bueno, esto es un charango. Tanto el ronroco como el charango ven que tienen como formas similares, pero lo que tienen de diferente en principio es el tamaño, ¿sí? Se ve más grande el ronroco, es más grande y también es más grave. Vamos a partir del charango, que es como un poco más conocido. La afinación del charango es la siguiente. Tenemos la cuerda 1, que son pares. Cuando digo cuerda estoy hablando de pares porque son 10 cuerdas agrupadas de a 2 y esas dos tienen las mismas notas. Entonces vamos a hablar de que la cuerda número 1, el par 1, desde abajo hacia arriba, es la nota mi en el charango. El 2 es la nota la, el 3 es la nota mi, el 4 es la nota do y el 5 la nota sol. Nos vamos a encontrar con que en la cuerda 3, en el par 3, hay una nota que está octavada hacia abajo, ¿sí? Entonces tengo mi en el 1, tengo mi en el 3, pero una de las notas del par está sonando una octava más abajo. Si vamos a hablar de este mi que está sonando, estaríamos hablando de este mismo mi, que es la cuerda número 1 de la guitarra, ¿sí? Con lo que imagínense que la cuerda más grave del charango es la cuerda más aguda de la guitarra. O sea, el registro del charango es súper agudo, ¿no? Es bien brillante. Vamos a hacer una posición como la menor, que es la más sencilla, una de las más sencillas. También puede ser sin el dedo en el quinto. Y do mayor, que es súper sencillo también. Entonces tenemos un la en el charango, un do en el charango. Recuerden esta posición porque en el ronroco nos vamos a encontrar con lo siguiente. La cantidad de cuerdas que tiene el ronroco son las mismas del charango, sí, son 10. Están agrupadas igual que en el charango de a pares. Tiene su tercer par octavado como el charango, pero las notas son completamente diferentes. En sí mismo, la afinación es otra, pero la correlatividad interna entre cada cuerda es la misma que en el charango. En principio, para afinar un ronroco, el primer par es un si, el segundo es un mi, el tercero es otro si, el cuarto es un sol, el quinto es un re. Este aquí, que estamos hablando de la primera cuerda, que es un si, y la tercera cuerda es otro si. En este caso, la cuerda más grave, que es la octavada de la tercera, es la segunda de la guitarra. Estamos hablando de un registro no tan agudo como el charango, es como algo intermedio. En este sentido, ¿qué pasa? Si voy a la misma posición que sería la menor en el charango, pero la hago en el ronroco, me encuentro con que suena. Es un acorde menor, es absolutamente coherente, ¿sí? Pero no estamos hablando de un la, estamos hablando de un mi. ¿Por qué? Porque el ronroco está todo corrido una cuarta más abajo que el charango, ¿sí? Por lo tanto, lo que correspondería a do en el charango corresponde a sol en el ronroco. En sí mismo, si uno agarra un librito de charango y empieza a comprender un poco o a tocar las notas, diferentes notas que va teniendo el charango, puedes entender esa correlatividad y trasladar todo a una cuarta más abajo y ahí estarías teniendo las notas del ronroco. Lo que hago yo, les voy a contar, me mando una siempre, que es en vivo. A veces no puedo estar cambiando de instrumento tan rápidamente porque
tengo el set electrónico y estoy con la máquina y los pedales. Me gusta tocarlas con el timbre del ronroco y otras que me gusta tocarlas con el timbre del charango. Lo que hago es agarrar un capotraste y poner todo, llevar todo al quinto traste del ronroco. Y me encuentro con que, si hago esta posición, es un La. No suena del todo igual, obvio, pero de alguna manera es como si estuviese dentro de un instrumento tuviese otro. Las notas son las mismas. Bueno, espero que les haya servido el A del ABC. Creo que dentro del A hay muchas otras cosas, pero bueno, si no sería como muy extenso. Así que cualquier duda que tengan, si quieren les puedo mandar un grafiquito con la afinación de cada uno. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a lafuentefluye@gmail.com. Muchas gracias y va con todo cariño. Espero que sigan descubriendo estos hermosos instrumentos del sur de Latinoamérica. Nos vemos en la próxima.